lo que Dios viene haciendo hace 2 años, con tiempo de gloria, el año pasado, todo lo que sucedió, todo lo que ha pasado. Si ustedes me preguntaran a mí y me dijeran, Marcela, ¿cómo ves tú a la iglesia después de hasta ahora? Y yo diría, yo veo que ha habido un crecimiento, una madurez, una entrega mayor. Veo que hay una unidad de amor mayor. Veo que hay una actitud en el corazón dadivoso mayor. O sea, yo veo mayor, yo veo incremento, yo veo crecimiento en este tiempo de gloria que Dios nos ha llevado definitivamente de gloria en gloria, de mayor a mayor. Eso es lo que yo veo. No sé si tú lo veas, pero yo lo veo. Aún a nivel pastoral, a nivel liderazgo, a nivel de todos los miembros de la congregación, lo veo en la misión, veo el crecimiento y la madurez en la misión. Y yo una vez, como meditando, pensando o preguntándole al Señor, ustedes saben que yo les he dicho que soy muy preguntona, y le pregunto al Señor para saber qué, por qué, cómo, y poder entender la forma en que Dios obra. Y una de las cosas que yo le decía era, Señor, si estás diciéndonos, hablando y manifestándote en tiempo de gloria y lo sigues haciendo, ¿no sería más fácil que de una vez abriera los cielos y derramaras todo lo que hay para derramar y ya? Y seguimos caminando en eso. Pero yo veía cómo en su infinita sabiduría, lo que sucede es que cuando Dios nos lo da como nos lo está dando, nos da el espacio y el tiempo para ingerir, podríamos decir digerir, procesar, echar raíz más fuerte, establecer un fundamento más sólido y sobre eso nos da más. ¿Qué quiere decir eso? Que va a permanecer más. Y lo que tengo para compartir es que todo lo que Dios nos está dando, seguirá dando, lo que está por darse este año también, pues tenemos que ser muy conscientes de mantener la atmósfera sobrenatural que Dios nos ha estado dando. Es nuestra responsabilidad como congregación, no es solo el liderazgo, es de todos nosotros, la responsabilidad de mantener todo lo que Dios está haciendo, todo lo que ha hecho en tu vida, en mi vida. Yo me siento muy responsable por la revelación que me haya dado, mantenerlo. Los cambios que haya hecho en mi vida, mantenerlos. Lo que me ha indicado y me ha mostrado de crecimiento, madurez, aspectos de mi carácter, mantenerlo. ¿Por qué es tan importante mantenerlo? Quiero volver a leer esta porción con que inicié, de Romanos 13. Yo junté ahí los versículos 7, 8 y 10. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle. Cuando tú lees hasta ahí, ¿de qué piensas? ¿Pagar qué? Dinero, deuda, ¿cierto? Pero fíjense que es muy específico en aclarar que no solo se refiere a dinero. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea, estoy leyendo de la Biblia del lenguaje sencillo, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, pero aquí le agrega respeto u honra. No le deban nada a nadie, no le debas respeto a nadie, no le debas estimación u honra a nadie. No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Y el que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo de la ley. El amor no causa daño a nadie. ¿Cómo mantener la atmósfera de lo sobrenatural? Pues tengo aquí unos puntos para compartir y comienzo con el concepto del reino de Dios. Hemos estado hablando bastante acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Recuerdan qué es el reino de Dios?
Es algo, digamos, yo puedo ir por un tour por Cali y encontrar el castillo y ver dónde vive el rey y entender que todo ese terreno, eso es parte de ese reino. El reino de Dios es algo espiritual, es algo espiritual. Pero el Padre lo expresó a través de su Hijo. Cuando dice la palabra que Dios va a restaurar a la iglesia esa mentalidad de reino. Jesús vino y lo habló. Los primeros discípulos y los apóstoles lo hablaron. Pero a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo se ha perdido un poco ser conscientes, bueno, y posiblemente de conocer qué es el reino de Dios. Y por eso a veces uno no es consciente de lo que es. El reino de Dios es muy sencillo. Es la voluntad de Dios hecha sobre la tierra a través de su iglesia. Es muy sencillo. El reino de Dios es la voluntad de Dios hecha sobre la tierra a través de su iglesia. Estábamos cantando ahora que el cielo viene a la tierra. ¿Y viene a la tierra para qué? Porque en la tierra, sobre la tierra, hay un representante de ese reino que se llama la iglesia de Jesucristo. Y el cielo vino a la tierra ¿por medio de quién? Jesús. Por primera vez hubo una manifestación física de ese concepto espiritual. Dice en Mateo 6, del 9 a 10, nosotros pues oraremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es el reino de Dios, que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, tal como lo es en el cielo, y en la tierra, ¿quién lo lleva a cabo? La iglesia de Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que pertenezca a la iglesia de Jesucristo? Pero veo que no todos levantan la mano. Quiere decir que es tu responsabilidad y mía hacer que el reino de Dios se manifieste sobre la tierra. Para que la iglesia se pueda, o sea, la venida de Jesucristo fue para que se manifestara el reino de Dios sobre la tierra. Y para que la iglesia se moviera, viviera, se comportara bajo el orden bendecido del gobierno de Dios. Porque donde hay un reino, hay un gobierno, ¿cierto? Donde hay un reino, hay un rey. Aquel gobernante que establece las leyes, que establece las normas y que él reina, y aquellos que conforman el reino son los que obedecen esas leyes establecidas por el rey. Nuestro rey es Jesucristo, que vino a la tierra, y él nos dejó un mandato. Tenemos una tarea en el mandato del rey. Son 3 cosas sencillas. Primero, la salvación. Sigamos. Estoy en el punto. Eso, gracias. 3 cosas. 1, la salvación de las almas. 2, no solo la salvación, sino el discipularlas, que haya un crecimiento espiritual en esas almas. Y 3, la invasión del reino de Dios en todas las esferas de la sociedad. Son 3 cosas, es la tarea que el rey nos dejó. Son 3 cosas: la salvación de las almas, el crecimiento espiritual de esas almas, lo que se llama discipularlos, que fue parte del mandato que Cristo dejó, de ir y discipular. Y el tercero es que ese reino de Dios, esa voluntad de Dios que se hace en el cielo, se haga en la tierra, invadiendo todas las esferas de la sociedad, de la humanidad. Esas son las tareas que tenemos.
Segundo, el reino es un asunto de familia. Es un asunto de familia. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios es Padre, Dios es Hijo, y el Padre envió a su Hijo a la tierra para enseñarnos cuál era la voluntad del Padre y cómo era posible para nosotros ser primero hijos y al ser hijos establecer su reino sobre la tierra. Dios Padre le entrega el reino a su Hijo Jesús para traerlo a la tierra. Al venir Jesús a la tierra, Él era el modelo y la expresión de la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué creen que era tan importante que Jesús de continuo dijo: lo que yo hablo, el Padre me ha dicho que hable? Lo que me ven hacer a mí es lo que el Padre hace. O sea, todo lo que Él expresaba en sus palabras o en su comportamiento, estaba diciendo: nada hago fuera de lo que Dios Padre me ha dicho hacer o hablar. Porque Él era el modelo perfecto de la expresión de la voluntad del Padre, que es lo que conforma el reino de Dios. Dios Padre manda a Jesús para entregárselo a los hijos de Dios, a la iglesia, para que esos hijos del Padre también lo puedan llamar a Él Abba, Padre, para que tú y yo pudiéramos referirnos a Dios Padre como nuestro Padre, y para que los hijos también, como dijo Jesús cuando fueron María y José a Jerusalén y se presentaron ahí con todos los judíos de la tierra, y al regresarse a su tierra se dieron cuenta al día siguiente que su hijo Jesús no estaba con ellos. Se devolvieron a buscarlo, y cuando lo encontraron, Jesús, que era un adolescente, estaba sentado en el templo con todos los escribas y los sacerdotes, y le pregunta a María, me imagino, o sea, yo creo que María fue creciendo en la revelación de esa entrega que ella hizo inicialmente cuando el ángel Gabriel se le presenta y le dice que tendrá un hijo, que será Emmanuel, el Mesías prometido, que la envolverá el Espíritu Santo. Y ella dice: aquí está la sierva del Señor, heme aquí. Pero pienso que cuando ya ese niño nace y comienza a crecer, ella tiene que discernir y entender entre la madre de este muchachito que están criando y el hecho de que este es el que va a ser, o ya es, pero se va a manifestar públicamente como el Mesías. Entonces ella va angustiada, casi que reclamando: ¿qué haces aquí? ¿Por qué te quedaste? Yo hubiera dicho: ¿cómo es posible que no me hubieras avisado? ¿Y qué contesta él? ¿Pero no sabes tú que yo estoy en los asuntos de mi Padre? A ver, es como tan obvio, ¿cierto? Y la iglesia de Jesucristo, tú y yo, tenemos que siempre estar en los asuntos del Padre también, de la misma manera, de preocuparnos por eso, no en la manera negativa, sino de atender, digámoslo mejor, atender los asuntos del Padre. Jesús, Hijo, entonces trajo el reino a la tierra y se lo entregó a todo aquel que crea que Jesús es el Señor y que nazca de nuevo del Espíritu de Dios. Si tú has creído que Jesús es el Señor y que Él murió por ti y resucitó y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti, tú has nacido de nuevo, le has dicho al Señor que sea tu Señor, tu Salvador y tu Señor, y a esos Jesús les ha encargado a mantener y extender el reino de Dios. ¿Hay alguno aquí que se le dejó la tarea? No estoy diciendo que si aceptas la tarea, estoy diciendo que si hay uno aquí nacido de nuevo que haya sido encargado de extender el reino de Dios, pero también es de mantenerlo. Hay que mantener todo lo que Dios nos ha dado, que no se pierda, para poderlo extender. Tercero, el reino de Dios es el ADN del cielo sobre la tierra.
pues en palabras mías, ¿no? No hay un versículo que le diga eso. Pero como el ADN es aquello que en el hombre constituye quién es, ahí está toda la identidad, quién es, de dónde viene. Así Jesús vino del cielo y tú y yo somos representantes de ese reino del cielo que fue establecido aquí sobre la tierra en Jesús, pero no se quedó en Jesús cuando Él murió y resucitó, sino que Él lo dejó aquí para que todo el que crea y nazca del Espíritu de Dios sea encomendado a mantener lo que Jesús dejó y a extender en el mundo ese reino de Él. Porque el ADN es la expresión misma del Padre Dios en el Hijo Jesús. Y por medio del Hijo Jesús en cada uno de nosotros que nacemos del nuevo, del Espíritu de Dios y que nos convertimos en hijos de Dios. Es el mismo poder dinámico de Dios aquí en el mundo, encarnado en la persona de Jesús. Ese poder de los cielos, ese poder de autoridad del Padre, del trono, del Rey de Reyes, eso es lo mismo que Jesús nos ha dejado a nosotros y nos ha encomendado. ¿Por qué? Para yo ser, yo soy una dura. No, no es para mí. Es para yo mantenerlo y extenderlo. Es con el fin de devolverle a su dueño todos los que estaban bajo la autoridad del reino de las tinieblas. Ese es uno de los propósitos. ¿Por qué autoridad para mí? ¿Por qué poder para mí? No es para mí, es para yo usarlo y poder rescatar tantas almas que han sido dominadas por el reino de las tinieblas y devolvérselas al Creador. Convertirlas en hijos de Dios para que conozcan al Padre. Por eso somos embajadores tú y yo, y es también con el fin de trasladar ese mismo poder que tú y yo hemos recibido de Jesús como embajadores de este reino a cada uno que nace de nuevo y que también se convierte en un embajador del reino. Por eso es tan importante, además de orar por la salvación, de enseñarles, de instruirles, de discipularles, para que ellos entiendan ahora quiénes son en Jesús, ahora quién es el Padre Dios, Abba Padre, y ahora cuál es el poder y la autoridad que ha sido delegada a ellos como miembros de ese reino de Dios sobre la tierra para rescatar a otras almas del reino de las tinieblas. ¿Hasta ahora está claro? Lo cuarto que estoy diciendo es que Jesús es el modelo reformador, porque Jesús modeló el cielo sobre la tierra. Si pensáramos así rápidamente por encima de los evangelios únicamente, y recordando muchos incidentes y circunstancias en que estuvo involucrado Jesucristo, podríamos decir que todo lo que encontró Él estaba bien y no hubo que cambiar nada y no hubo que enseñar nada diferente. ¿Todo lo encontró bien sobre la tierra? Todo lo contrario. La enseñanza de Jesús fue de una reforma total del sistema, no solo religioso, también económico, también social, de lo que en ese entonces Él encontró sobre la tierra. Y el deseo de lo que modelaba Jesús era que todos los que Él dejara como discípulos siguieran ese mismo modelo. El reino de Dios se ve en las obras maravillosas que hizo Jesús. No solo los milagros creativos de sanidad, pero ¿qué otros milagros vimos en Jesús que iban en contra del sistema social y religioso de ese tiempo? ¿Algún ejemplo se les ocurre? Sanar un día que era el día de descanso, que era el sábado. ¿Por qué hacía Él eso?
porque él quería ser un rebelde contra el sistema. Sí, vino a traer libertad, pero estoy yéndome un poquito más a él. No solo la obra que él vino a hacer, sino a él. ¿Por qué sanó el sábado? Si él sabía que iba en contra de la ley judía. Porque la manifestación del amor no tiene fecha, ni tiempo, ni lugar. Exactamente. La ley que vino a enseñar él es una que está por encima de la ley del hombre. Y él vino a decir, es que en el versículo que leímos, ¿qué fue lo que leí? El que ama a los demás ya ha cumplido con todo lo que la ley exige. El que ama a los demás ya cumplió con la ley. Y Jesús dijo, recuerden que yo no vine a deshacer ni los profetas, ni los salmos, ni la ley, sino que en mí todo se ha cumplido. Eso es algo muy extremo, que va totalmente contra lo que los parámetros que estaban establecidos socialmente y religiosamente en ese entonces. Él fue, entonces, lo que estoy diciendo, una expresión de las obras maravillosas de Dios, siendo la máxima expresión su muerte y su resurrección, por supuesto. Y todos los hechos sobrenaturales que fluyeron por medio de él, ¿por qué fluyeron? Porque él era el poderoso que fue enviado por Dios. Sí, por su amor. Pero su amor, ¿de dónde viene? Porque hay una conexión de él con el Padre. En esa conexión él recibe ese amor, él recibe todo lo que él recibe para hablar, para hacer, para dar. Y cuando nosotros tenemos esa conexión con el Padre, que por haber nacido de nuevo es nuestra, pero vuelvo y digo, hay que mantenerla y alimentarla. Entonces de él fluye hacia mí lo que sale de mí y fluye hacia los demás. Debería ser así. Cuando no dejo que mi carne intervenga, ¿no? Cuando no dejo que ese temperamento a veces rudo o acelerado o exigente influya. Y por eso es tan importante mi conexión con el Padre a diario, todo el tiempo, aprendiendo, entendiendo, que Él me vaya cambiando, que Él vaya convirtiéndome a mí en esa agua que puede fluir y no en la aspereza de esa lija que puedo ser yo en la carne. El corazón de Dios entonces, del Padre, fue revelado en la persona de Jesucristo, porque todo lo que Él habló y todo lo que Él hizo era lo que el Padre le decía hablar y lo que el Padre le decía hacer. ¿Qué hizo ese amor? ¿Qué hizo esa obra de Jesús en los que lo recibieron? Transformó paradigmas del liderazgo, mostrando cómo Él lideraba con sus propios discípulos. El liderazgo de ese entonces era un liderazgo rígido, exigente, desafortunadamente deshonesto, ¿cómo se dice? Sí, deshonesto, se me fue la palabra. Sí, pero la palabra. Hipócrita, gracias. Hipócrita. Era un liderazgo hipócrita. En estos días alguien me decía, pero es que si los escribas y los sacerdotes, una persona que pues estuvimos con Randy y yo he seguido con ellos hablando mucho, compartiendo mucho la palabra de Dios, y a medida que me permiten ir entrando, y entonces decía, pero ¿cómo era posible si los escribas y los religiosos conocían las profecías del Mesías? ¿Cómo fue posible que no lo reconocieran y cómo fue posible que lo mataron? Claro, es una pregunta muy lógica, pero es que el corazón que quiere recibir, recibe, y el que no, se endurece. Y había un sistema muy fuerte y quizás también hubo temor
en ellos aceptar algo que aparentemente era totalmente contrario al sistema al que estaban acostumbrados. Jesús enseñó que el liderazgo según Dios comienza ¿desde dónde? Desde el corazón, no desde las obras, sino desde el corazón. Y que del corazón es que sale hacia las obras, no al revés. Porque cuando empezamos por las obras, nos volvemos religiosos, exigentes, intransigentes. Pero cuando comenzamos desde el corazón, del amor, hacia afuera, esas obras ya no son exigentes, religiosas, intransigentes, sino que ya comienza a tener una expresión de amor, una expresión de gracia, una expresión de conmiseración, misericordia, etc. Y como dice la palabra que nosotros hablamos desde el corazón, según lo que haya en el corazón, hablo, y según lo que haya en mi corazón, yo vivo. Es un concepto totalmente diferente. Como quinto punto y penúltimo, la iglesia debe demostrar entonces, lo que estoy diciendo con todo esto, es que Jesús nos modeló y la iglesia, nosotros debemos demostrar la honra como un estilo de vida. ¿Qué es la honra? Es exactamente lo que describe aquí este versículo que leí de Romanos 13. La honra es sencillamente tener actitud de gran estima, una actitud de considerado, de apreciar con gran valor, de considerar favorablemente y de tener respeto por los demás. Esa es la honra. Y eso era lo que estaba diciendo aquí. Que paguemos a cada uno lo que debemos pagar y no le debamos nada a nadie, sino respeto y honra. Amor, respeto, honra. La iglesia debemos entonces mostrar esa honra como un estilo de vida, que eso es lo que va a causar la reforma a todo. Reforma social, reforma económica, reforma religiosa, reforma educativa, en todos los medios de la vida de la sociedad. Porque la honra está diciendo: te tengo por gran estima, considero tus limitaciones y tus dificultades. A pesar de eso te acepto tal como eres. Te considero de gran valor. Hubo algunos de esos que en el tiempo de Jesús la sociedad los rechazaba. La mayoría eran mujeres, ¿no? Las rechazaba. ¿Hubo alguno de esos casos que Jesús rechazó? ¿Que los echó a un lado? Fue tan radical la posición de él de honra, de aprecio, de amor, de estima hacia esas mujeres, la que era adúltera, que la estaban apedrando, la que tenía 7 maridos y la tenían ya señalada, aún de los que tenían la condición de enfermedades como la lepra, que los alejaban de la sociedad y los dejaban en cuevas. ¿Hubo alguno de ellos que Jesús rechazó? Ninguno. ¿Por qué? Porque por el corazón de él veía algo en cada uno que podía decir: te aprecio. Si no había nada más, sino el hecho de que esa persona era una creación, una parte de la creación de su Padre, por eso la estimaba, la apreciaba. Y él quería que entendieran que eran apreciados. Por eso yo decía al comienzo que estos agradecimientos que dábamos a los más de 100 voluntarios que fueron al planchón, no es solo el hecho de que respondiste a un llamado y que pudiste ayudar porque había mucha gente a quien servir y atender y por quien orar, pero con lo que tú hiciste,
tú les estabas diciendo a estas personas con tus acciones: tú eres de gran estima, tú eres de gran valor. Los que ni siquiera podían entrar y pasar a la mesa porque decían que no eran dignos de entrar allí. Y de verdad así lo ven y lo creen. ¿Y cuánto rechazo en la vida no habrán recibido? ¿Cuántos no serán rechazados por sus propias familias? Porque a veces las familias ya no saben qué hacer. Cuando hay casos de adicción, cuando roban y se llevan las cosas para poder comprar y satisfacer su adicción. El rechazo ha sido tal que ellos no entienden que vaya alguien y les diga: no, esto es para ti. Pero eso es demasiado para mí, yo nunca me he sentado en una mesa. Pero es que tú eres de gran estima para mí, porque Jesús te ama. Porque el Padre mandó a Jesús para que tú también lo pudieras conocer. Este estilo de vida tiene que ser algo que nosotros debemos establecer en todo lo que hagamos. Si tú tienes influencia en cualquier área de la sociedad, tu lugar de estudio o de trabajo, en tu familia, en tu vecindario, allí es el estilo de vida que tú debes trasladar a ese lugar donde tú te desarrollas tu vida como miembro de familia. Debes llevar este estilo de vida de honra, o que algunos se refieren a ello como una cultura. Es un estilo de vida. Eso es lo que debes llevar, un comportamiento. Debes establecer tú y yo un comportamiento de reino. ¿Por qué dije lo que dije esta mañana? Porque para mí eso no es un comportamiento de reino. Para mí, cuando alguien está hablando, aunque sea solo por buenos modales, por respeto, no se habla, no se le pasa por delante, no se interrumpe, se espera, hay un respeto. Pero cuando eso lo llevamos a un concepto y un valor aún mayor, que es el valor del reino, que yo soy un representante de ese reino de Dios, que mi estilo de vida tiene que ser tal que yo represento esa estima para los demás y ese respeto por los demás, esa honra por los demás. Está establecido sobre la base de ¿qué? Este estilo de vida, este comportamiento de reino, ¿sobre qué base está establecido? Sobre la base no de qué puedo dar, no de qué necesito recibir, yo, sino qué puedo dar. ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué le puedo dar yo? Esa es la base del estilo de vida de reino. Y eso es lo que Dios nos ha estado llevando más y más y más a entender, y con mayor deleite lo hacemos, y con mayor deleite permitimos que esos paradigmas anteriores, que quizás algunos no estaban de acuerdo con la ley del amor del reino, los he ido cambiando en mi vida. Y eso es lo que yo también veo en la iglesia, los hemos ido cambiando. Han ido cambiando para entender que el fundamento de mi vida tiene que estar establecido sobre qué puedo dar. Mi tiempo, mis conocimientos, mi amor, mi dinero, tantas cosas que puedo dar, en vez de siempre estar diciendo yo necesito, yo quiero, yo no tengo. Porque es que la ley de Dios dice, entre más demos, más recibimos. Entonces no hay por qué preocuparse de lo que yo necesito. El Señor me da todo lo que yo necesito, y a veces yo creo que necesito más de lo que Él sabe que necesito, y me angustio por eso que necesito, y el Señor está esperando que reciba yo la revelación. Uno, que no necesito eso, y dos, que si yo me intereso y me involucro en dar a los demás, eso viene a mí, porque es la ley de Dios, se tiene que cumplir. Y este estilo de vida, de comportamiento, crea relaciones de tal manera que dan y que promueven vida, porque el reino de Dios es vida. Y es un estilo de vida que le da honra
y respeto a los demás. Y así, ¿se acuerdan como nos decía Heidi Baker, que decía, el amor tiene un rostro? Se puede ver el amor, la honra también se puede ver. Porque ese comportamiento de aprecio y de estima por el otro, eso se ve, tiene un rostro. Y esa es la cultura, ese es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros como iglesia sigamos implementando. ¿Qué hace la honra? La demostración de la honra, pues revela el corazón de la iglesia. Para mí es un gozo tan grande cuando yo oigo que vienen visitantes de afuera. Uno de los ministros que vino el año pasado me dijo, pues yo diría muy humildemente, porque otros verán cosas buenas y no necesariamente van a decir qué es lo bueno que dicen, porque quisieran que lo tuvieran y no lo tienen, o les da celos, o quién sabe. No todo el mundo expresa, pero un corazón humilde como de este ministro que vino me dijo, qué bendición, Marcy, de ver lo que es el comportamiento de tu iglesia, qué servicio. Y me decía, ya quisiera yo llevarme esto para mi iglesia y enseñarles lo que es servir con amor. Y se refería a, pues, creo que tuvimos un equipo de más de 100 personas continuamente turnándose para estar sirviendo en todos los eventos con los invitados y en todos los sucesos que tuvimos. Era más de 100 personas. ¿Y con qué gozo? ¿Que es desgastador? Lo es. ¿Que hemos ido aprendiendo a ser más ágiles y manejar mejor, digamos así, los horarios y los tiempos? Sí. Claro que sí. Y créanme, si alguno se sintió desgastado, yo me sentí muy desgastada, porque yo sí tenía que estar en todos los horarios. Pero qué deleite, qué delicia poder dar y saber que esa persona estaba recibiendo, fuera una persona rechazada por la sociedad o fuera una persona invitada a nuestra iglesia. Qué deleite poderlos honrar, ¿sí o no? Fue una delicia y sé que este año seguirá siendo una delicia y sé que muchos seguirán ofreciéndose para ser voluntarios. ¡Qué bendición! Y sé que nuestro equipo base de servidores, que necesita todavía más voluntarios de los que hay, se seguirán ofreciendo ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, digo, Comunidad Cristiana de Fe, entendemos que más grande es dar que recibir. Y entendemos que la expresión de nuestro estilo de vida de reino se expresa en el amor de dar. Así es de sencillo. Está estratégicamente relacionada en cómo trabajamos juntos los cristianos, los hermanos, los miembros de la iglesia. Y la clave es que trabajemos unidos en amor. Es tan sencillo. Tú me dirías, ¿cuál es la estrategia que están usando? ¿Qué es lo que están haciendo? Y yo les digo, es que se reduce a esto. Si no hay amor, no puede haber unidad. Si no hay unidad, no hay fuerza de trabajo. Y cuando trabajamos en equipo, ¿es fácil? No. ¿Hay roces? Claro que sí, cada uno somos diferentes. Y a mí me parece que debería ser así, o sería mejor, o yo pedí y no me lo hicieron. Claro que hay roces. Pero si yo tengo en mí el nuevo paradigma, que es que yo te estimo más que a mí misma, que yo te considero, que yo agradezco tu participación y tu dar, yo ya te miro de otra manera y yo ya camino en amor, te acepto, te enseño, te comparto, quizás no te expliqué con claridad, pero en vez de señalarte y ofenderme contigo, yo te veo a través de otros ojos, que son los ojos del amor y de honrarte a ti más que a mí mismo. Esto es un concepto supremamente importante. Y por eso en días pasados yo mandé un comunicado, no estaba aquí.
Lo mandé para los pastores y les dije que si les parecía que era necesario pasárselo o conveniente pasárselo al resto del liderazgo que lo hicieran. Básicamente, la esencia del comunicado era: no permitamos que haya diferencias, porque las diferencias causan las divisiones. Y las divisiones son las estrategias del reino de las tinieblas para impedir que trabajemos en unidad y en amor. Y si el enemigo, si el diablo, si Satanás logra dividirnos a nosotros, aunque estemos sentados aquí, aunque vengamos los domingos, aunque estemos en el IMES, si él permite de corazón dividirnos, ya lo logró todo. Porque la división es la estrategia que deshace la unidad del cuerpo de Cristo en amor. Eso era en esencia lo que yo decía. No miremos las circunstancias, miremos el cuadro grande que tiene una condición espiritual. Y esa condición espiritual es la unidad en amor, que solo se puede lograr si yo aprendo y le pido al Señor que me enseñe. Yo le pregunto continuamente: enséñame a honrar, enséñame a ver al otro más que a mí mismo, a estimarlo más que a mí mismo. Enséñame a apreciar a esa persona que a veces por tantas cosas y ocupaciones y tanto que atender, lo puedo pasar por alto. Enséñame, Señor, a ser sensible a los demás. Y si eso es lo que nosotros queremos hacer, vamos a poder vivir para servir. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Su vida entera fue venir y servir, y dio su vida por todos nosotros. Así mostrando que el valor sobre cada persona que nosotros le damos a esa persona nos permite servir a esas personas. Y debemos aprender a dar honor y servir al que menos lo merezca. Porque yo no sé si tú has alcanzado a entender la revelación que tú no te mereces nada. Yo me demoré un poquito, pero creo que ya lo entiendo. Yo no me merezco nada, nada. Pero en Cristo todo lo tengo. Y cuando yo estoy pensando en que no le voy a dar a ese porque ese me hizo, porque ese no me hizo, porque ese me dio, porque no me dio, porque me miró, porque no me miró, cambia el paradigma, cambia el chip. Ya, hay uno nuevo, un chip nuevo que se llama reino. Se llama estilo de vida del reino de Dios. Y eso es poder entonces dar a otros de gracia. Así como nosotros recibimos de gracia porque nada nos hemos merecido, así yo debo darte a ti y a los demás de gracia. Y el último punto es que el amor es lo que crea esa atmósfera de gracia. Yo no puedo dar de gracia, yo no puedo dar gracia hacia ti, hacia un extraño, si la base en mí no es el amor. Es imposible dar gracia, porque la gracia nace, se proyecta, sale de la atmósfera del amor y establece el ambiente de avivamiento. Aquí viene ya mi conclusión. Cuando nosotros permitimos cambiar ese paradigma por un estilo de vida que se basa en el amor y que honra y estima y ve a los demás más que a uno mismo, yo puedo dar gracia, comportarme con gracia hacia esa persona. Y cuando eso sucede, yo permito establecer el ambiente de avivamiento del cielo invadiendo la tierra. Saben que por mucho tiempo yo me emocionaba mucho con el avivamiento, por supuesto. Y he leído mucho acerca del avivamiento y las historias a lo largo de la historia de la iglesia de Jesucristo acerca de los avivamientos que ha habido. Y mi pregunta ha sido: ¿y por qué unos duraban más y otros duraban menos? Entonces vengo a lo que está pasando en Colombia y que tantos dicen en Cali mismo, y digo: Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para que no se apague?
Y a través de mucho de esto, o sea, lo resumí en lo que les estoy compartiendo, pero a través de mucho de esto que les estoy diciendo, el Señor me mostraba, está en tus manos, iglesia, está en las manos de la iglesia, que se pueda mantener el avivamiento, el poder, la invasión que Dios Padre trae del cielo a la tierra. Porque si no fuera el propósito de Dios, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, ¿por qué iba a incluir allí que en la oración clamaran porque la voluntad de Dios, como es hecha en los cielos, fuera hecha en la tierra? Es el propósito de Dios, que su reino venga, se establezca, pero que no solo lo mantengamos con estas actitudes que les estoy diciendo de amor, de honra y expresando gracia, sino asimismo se pueda extender más y más y más. El avivamiento sin honra y sin amor es como el ejemplo que da la palabra del vino nuevo que se quiera echar en un odre viejo. El odre estalla porque ya no puede contener todo la fermentación que tiene el vino nuevo. Pero si nosotros, los odres que somos, estamos preparados y listos sobre el fundamento de amor, con un estilo de vida de honra hacia los demás, dando gracia sobre gracia, estamos como odres listos para recibir ese vino nuevo. Y al seguir recibiendo y recibiendo ese vino nuevo, mi odre sigue siendo listo y preparado para recibir lo que Dios sigue trayendo de establecer su voluntad del cielo sobre la tierra. Y lo podemos seguir recibiendo porque seguimos en amor y seguimos con una actitud de honra y seguimos dando gracia hacia todos los demás. Conclusión: la mentalidad de reino hace que hablemos y nos comportamos con honra, con amor, con gracia hacia todos, incluyendo los que menos se lo merezcan. Segundo, esta atmósfera que creamos de amor, honra y gracia, esa atmósfera permitirá que la presencia de Dios invada y se manifieste en avivamiento. Amados, nosotros no tenemos aquí un evento tras otro tras otro. Nosotros estamos viviendo una experiencia de avivamiento. Muchos lo ven de afuera. Y el año pasado yo le preguntaba al uno y al otro que nunca había venido a Cali, ¿por qué escogieron a Cali por encima de otras ciudades importantes en Colombia? Y todos, a la manera en que Dios les había revelado, y no se conocían entre ellos, me decían, porque Dios está haciendo una obra muy grande en Cali. Sí, gloria al Señor. Y ese mover de Dios en esta ciudad, me imagino que debe ser por el gran alto nivel de corrupción y de perdición que hay en Cali, porque lo necesitamos mucho. No es porque seamos nosotros super iglesia, super ciudad, sino que lo necesitamos mucho. Pero es de nosotros, iglesia, de mantener eso que Dios está trayendo a Cali. El corazón del Padre es que el cuerpo de su Hijo se mantenga unido para trabajar unido con fuerza como un solo equipo, un cuerpo entero. No solo comunidad cristiana de fe, el cuerpo de Cristo es las iglesias, las demás iglesias de esta ciudad, de otras ciudades. Que podamos trabajar sin crítica, sin juicio, sin rechazo, sino con amor, dando de todo lo que Dios nos ha dado. Y la manifestación poderosa, Jesán, la manifestación poderosa de su presencia se mantendrá mientras haya una iglesia que se relacione, trabajando unida, dando más bendición, mayor bendición es dar que recibir,
honra, amor, gracia, fe y servicio. Pongámonos de pie. Gracias, Padre. Si esta palabra la recibiste como para ti, espero que todas la hayan recibido. Si esta palabra la recibes para ti, quiero que declaremos juntos: Señor Jesús, quiero aprender y seguir aprendiendo a manifestar tu estilo de vida de reino. Quiero ser un portador y un embajador santo, que se comporte y que hable en amor, con honra y estima, dando gracia, creyendo en fe y sirviendo a los demás, con el gozo de saber que mayor bendición es dar que recibir. Señor, que tu reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra a través de mí, de mi iglesia, de tu iglesia. Gracias, Señor, porque así la tierra sabrá, Colombia sabrá, Cali sabrá que el que reina es Él y no el hombre. Reina el Señor, reina el Señor, reina el Señor, reina el Señor, reina aquí. Pon la mano sobre tu corazón y canta eso: reina aquí en mi corazón. Reina el Señor, reina el Señor, reina aquí, Señor. Mi corazón es tuyo, Dios. Reina el Señor, reina el Señor, reina aquí, Señor. Alégrense los cielos y gócense la tierra y canten las naciones. El Señor reina. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Sí, Señor. Y canten las naciones. El Señor reina. Reina el Señor. Reina el Señor. Reina aquí, Señor. Reina Reina el Señor. Reina el Señor. Reina aquí, Señor. Que toda la tierra te conozca. Que toda la tierra te conozca. Que toda la tierra te conozca. Que el cielo gobierna. Que toda la tierra te conozca. Que toda la tierra te conozca. Que toda la tierra te conozca. Que el cielo gobierna. Que el cielo gobierna. Que el cielo gobierna aquí. Sí, Señor. La 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 la. Que el Señor les bendiga
que Él los cuide y que los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti, que el Señor te alcance y ponga en ti, que su rostro te alcance y ponga en ti su paz. Dios los guarde. Alégrense los cielos y gócense la tierra y canten las naciones que el Señor reina. Alégrense los cielos y gócense la tierra y canten las naciones que el Señor reina. Y reina el Señor, reina el Señor, reina aquí, Señor, solo. Y reina el Señor, reina el Señor, reina aquí, Señor. Que toda la tierra te conozca, que toda la tierra te conozca, que toda la tierra te conozca, que el cielo gobierna. Que toda la tierra te conozca, que toda la tierra te conozca, que toda la tierra te conozca, que el cielo gobierna. Que toda Colombia te conozca, que toda Colombia reconozca, que toda Colombia reconozca, que el cielo gobierna. Que toda Cali reconozca, que toda Cali reconozca, que toda Cali reconozca, el cielo gobierna. Que toda Cali reconozca, que toda Cali reconozca, que toda Cali reconozca, el cielo gobierna. Mi casa, que toda mi casa reconozca,